Hace varios días hemos estado hablando sobre la necesidad de que el Señor envíe su luz. Se recuerda, ¿verdad? Del Salmo 43, en el verso 3, cuando dice: envía tu luz y tu verdad para que ellas me guíen a tus moradas, me guíen a tu santo monte o a tu monte santo, y entonces me encuentre yo con el altar, y entonces me encuentre con Dios, y luego también yo pueda presentar mi alabanza con extremo júbilo, dice una versión. Pero entendiendo ese proceso en el cual cada uno de nosotros avanza para poderse encontrar con el altar y encontrarse con el Señor, uno de los elementos que se pide ahí dice: envía tu luz. Nosotros entendemos que la luz es Cristo. Entendemos que en el atrio el sol es el que, como está la intemperie, alumbra el sol, ¿verdad? Pero también entendemos en lo espiritual que nuestro sol es Cristo. Entonces fíjense que si nosotros visualizamos, y quisiera que pudiéramos ver el elemento de la luz, y después otro día hablamos de la verdad, aunque la luz, lo que vamos a hablar de la luz es verdad, ¿verdad? Sin embargo, el salmista está diciendo: envía tu luz. Y hay tres dimensiones en las cuales puede recibirse la luz. Hay una luz en el atrio, hay una luz en el lugar santo y una luz en el lugar santísimo. Y sabemos que la luz del lugar que llamado el atrio, que el atrio en el tabernáculo de Moisés era lo que estaba a la intemperie. En ese lugar es donde nosotros recibimos en forma espiritual ahora las primeras manifestaciones de la luz. Oiga, recibimos las primeras manifestaciones de la luz para nuestras vidas, para que en nuestro corazón se le forme una esperanza, porque es en el atrio donde se presentaba el sacrificio del Cordero. Entonces es en el atrio donde nos muestran el sacrificio de Cristo, y ese sacrificio es luz para nosotros, porque a nosotros nos alumbra el entendimiento que en ese sacrificio nosotros fuimos comprados con la sangre del Señor, que en ese sacrificio tenemos nosotros acceso a la redención y al perdón de nuestros pecados. Y entendemos también que en ese sacrificio, por su sangre nos lavaron nuestros pecados. ¿Sí me voy dando a entender, verdad? Ayúdeme pues. Entonces mire, es ahí en el atrio, ahí en el lugar llamado el atrio, donde empieza el proceso de la revelación de la luz para nuestras vidas. Y esa luz que está viniendo, abriendo el entendimiento de nuestro corazón, llega el momento en que esa luz, que es esa palabra que estamos recibiendo, nos va a conducir a un segundo nivel, a un segundo estatus, a un segundo ambiente que se llama lugar santo. Allá recibió usted la luz, pero cuando ya usted recibió la luz, o sea, ya recibió a Cristo, porque dice la Biblia que Jesús es la luz. Cuando usted recibe a Cristo, recibe la luz. Entonces, cuando usted ya va a pasar a otro nivel, a otra dimensión, a otro ambiente, o va a pasar al lugar santo, usted ya no solamente recibe la luz, sino que ahora, por el conocimiento que adquiere de lo que es en el atrio, lo que sucedió en el atrio para su salvación, para su redención, para su perdón, para su conocimiento del cumplimiento de las promesas de Dios, ya no solamente lo conoce, ya no solamente tiene una luz, sino que ahora cuando usted sube, porta la luz. Por eso en el lugar santo tenían un candelero, algunos otros le dicen candelabro.
y lo tenían con unas copitas de aceite y le ponían unas mechas y ahí le encendían. O sea, ya había eso era un portador de la luz. Quiere decir que al cristiano, después que entiende su salvación, su redención, su perdón, y pasa a ser cristiano del lugar santo, hay una dimensión en la cual él ya no solamente recibe la luz, sino porta la luz. Le dan una unción, le dan un aceite que lo hace que pueda encender la llama del Espíritu, que lo va a llevar a una revelación de la palabra. Porque es ahí donde usted porta la luz, donde ya descubre que hay que orar, porque hay un incensario. Cuando se habla del incensario en el lugar santo, según Apocalipsis, se habla de una dimensión de oraciones del pueblo, de oraciones de los santos. Entonces se revela portando usted la luz. Entonces va descubriendo, como lleva su antorcha o lleva su lámpara, ya usted es portador de la luz, ya no lo iluminan, sino que ya lleva la luz en el lugar santo y descubre que hay un incensario, por quererlo plantear así. Y cuando descubren el incensario, usted ve que está encendido el fuego del altar y que sube ese aroma agradable. Entonces descubre por la luz de la palabra que usted está portando, que ahí hay un lugar de oración. Y luego descubre por la luz que porta en el lugar santo. Estamos hablando todavía del lugar santo. En el lugar santo descubre que hay una mesa que tiene panes, y los panes de la proposición son panes sacerdotales, que cuando el Señor Jesús está diciendo danos hoy el pan nuestro de cada día, está hablando de un pan sacerdotal, porque a todos nosotros nos hicieron sacerdotes. Entonces cuando porta la luz, usted va y descubre que en el lugar santo están los panes de la proposición, que solo se puede comer el sacerdote de turno, y no puede comérselo ningún otro. Y eso en el ambiente espiritual es, usted descubre a la luz de la revelación, porque ya porta la luz de la palabra, entonces va descubriendo las cosas que hay. Si queremos ampliarlo un poquito más, vamos a descubrir que en el lugar santo es el lugar del alma. Y vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra que hay muchas cosas en nuestra alma que son dadas a sufrirlas. Tal vez algunos han sufrido rechazo, otros han sufrido desprecio, otros han sufrido señalamientos, otros juicios, otros menosprecio, otros abandono, han sufrido muchas cosas, pero que es en el lugar santo donde se puede ir a sacar lo que el alma tiene. Entonces, y esos panes solo se lo va a comer el sacerdote. Eso quiere decir que ahí es un proceso de ministración, le llamamos. Y ese proceso de ministración es donde usted se presenta y puede abrir su corazón sabiendo que nadie más que su pastor puede saber las cosas. Porque si usted se ministra con otros y al otro no le gusta el chisme, pero le entretiene, va a divulgar las cosas. Entonces la ministración la descubre cuando usted ya es portador de luz. La gente no busca administración cuando está en el atrio porque no es portador de luz. Allá está recibiendo luz. Cuando ya es portador de luz, descubre que se le revela la palabra, que se le revela la oración y se revela la administración, y ahí sana para que pueda entrar al siguiente nivel de luz, que es el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde ya no hay ninguna sombra, ninguna tiniebla. ¿Me explico? Mire cómo se dimensiona. En el atrio hay luz, pero hay sombras. En el lugar santo, como es un cuarto también, entonces va con su candelero, porta la luz, pero hay sombras todavía.
Pero ya en el lugar santísimo es la luz de Dios. Y ya no hay ninguna tiniebla. Entonces esa luz que está diciendo el salmista allá en el Salmo 43, envía tu luz y envía tu verdad para que me guíen a tu monte santo, o sea, donde están tus moradas. Está diciendo para que yo pueda entrar a tu casa, para que me lleven al lugar donde está tu casa. Y cuando yo entre a tu casa, entonces me encuentre, mira el verso 4, entonces me encuentre. Y porque está diciendo que, mire, entonces llegaré al altar de Dios, mi supremo gozo. Mi supremo, y al son de la lira te alabaré. Pero si vemos en el verso 3, hay un punto bien interesante que yo quiero plantear. Envía tu luz y tu verdad. Hoy estamos hablando de la luz, para que ellas me guíen. Que me lleven a tu santo monte. Entonces, que me lleven al lugar donde está tu casa, que me lleven a tus moradas, donde está el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Son las moradas. Y en el verso 4 dice y concluye y dice: cuando yo haya recibido tu luz y tu verdad y me guíen, entonces voy a llegar al altar de Dios. Entonces voy a llegar a mi Dios. Y entonces voy a encontrarme con el supremo gozo. Y entonces podré alabar al Dios mío. Entonces no se trata solamente de que hagan el atrio. Los que cantan en el atrio son ritmos, son canciones que no ministran más que la propia carne. Hay canciones también que solamente ministran los sentimientos. Podríamos hablar que hay alabanza que ministra sentimientos en el lugar santo. Pero la verdadera alabanza y la verdadera adoración es aquella que nace del corazón, porque llegó la luz, llegó la verdad y fuimos guiados hasta el altar, al encuentro con Dios, y surge espontáneamente nuestra adoración. Entonces la luz es necesario que venga. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces mire, por eso dice la Biblia, Proverbios 4:18, usted es un justo, no por lo que usted hace, sino por lo que Cristo Jesús hizo en usted. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Déjeme explicar. No es la misma luz la que usted se encontró en el atrio, la que encuentra en el lugar santo, ni la misma luz la que usted encuentra en el lugar santísimo. Porque la que encuentra en el lugar santísimo, en el altar del Señor, es la luz plena, donde no hay ninguna sombra. Hay un salmo que a mí me gusta, el Salmo 36, en el verso 8, dice: ¿se sacian de la abundancia de tu casa? Y les das a beber del río de tus delicias, dice. Ahora, ¿por qué aquel quería llegar a la casa? ¿Por qué aquel quería llegar a las moradas? Porque le está diciendo: porque los que llegan a la casa del Señor se sacian de la abundancia que hay en esa casa, y les da a beber del río de sus delicias. Mire, pero el siguiente verso es el más tremendo, hermano. Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Qué tremendo, hermano. Es impresionante, porque aquí es donde nosotros empezamos a ver que el salmista no está diciendo un solo deseo.
Está hablando de un gran propósito. De un gran propósito que lo que Él quiere es tener un encuentro personal con Dios. Entonces, mire, cuando uno revisa la luz es como decir una bandera para adquirir todas las promesas. La luz es como un emblema, como un logo que le garantiza, oiga bien, que usted es sujeto de bendición. Hay un comentarista que dice que Jameson Brown dice que la luz es el emblema de todas las bendiciones y la fuente para recibir cada día más bendiciones. Entonces está diciendo el salmista: envía tu luz, envíame tu verdad, para que me lleven a tu casa. ¿Por qué lo quería llevar a su casa? Porque había abundancia. Porque en la casa del Señor hay abundancia, y Él nos da a beber del río de sus delicias. Y ahí dice que está el manantial, la fuente de la vida. Y en la luz, vamos a ver su luz. Ok, bien curioso esto. ¿Cómo ve usted una luz dentro de otra luz? Dice que Dios habita en luz inaccesible. O sea, Dios es luz. ¿A quién está diciendo que vamos a ver en Dios? A Cristo. Vamos a ver a Cristo. Entonces Dios es luz, amén, Dios es luz. Pero en su luz, en la luz de Dios, vamos a ver tu luz. La luz que Él envió es Jesucristo. Es Jesucristo. Mire, es tremendo, hermano. Por eso, primera de Juan capítulo 1 verso 5 está diciendo: este es el mensaje que hemos oído, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna, dice. Entonces, cuando uno empieza a hilar los procesos, va encontrando que la luz no es solamente eso que usted ve arriba como luz o la claridad del día. La luz se personifica y es Cristo. Entonces está diciendo el salmista: envía tu luz, envía tu verdad. Y en el Nuevo Testamento dice, Jesús dice: yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el salmista está diciendo: envía tu luz y tu verdad para que me lleven a tus moradas, me lleven a tu casa, porque ahora yo sé que en tu casa hay abundancia de delicia. Porque en tu casa voy a ver la luz, pero también voy a ver tu luz, voy a encontrarme con Cristo. Y esa es la verdadera esencia. Entonces no se trata solamente de que el cristiano esté: yo soy cristiano, soy evangélico. No. Puede ser que sea cristiano evangélico del atrio y solo esté alumbrado, solo lo estén iluminando. Pero el objetivo de Dios no solamente es que usted se quede en el atrio siendo iluminado. No. Dios quiere que usted porte la luz, que pase al lugar santo, para que descubra por medio de la luz que le es dada la revelación de lo que hay en el lugar santo.
y que habiendo descubierto lo que hay en el lugar santo, pueda ver el lugar santísimo. Y cuando entre al lugar santísimo va a descubrir la luz y la luz de Dios. Dios es luz y vamos a ver tu luz, que es Cristo. Por eso es importantísimo que usted y yo entendamos que el objetivo del Señor era darnos luz, pero más bien hacernos luz. Por eso él está hablando en Mateo y dice: ustedes son luz. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz. Pero cuando él ya después dice: ustedes son la luz del mundo. Y a nosotros nos hacen luz cuando vivifican nuestro espíritu. Juan 1:4 dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. El hombre estaba muerto en su espíritu. Así dice Efesios 2. Estaba muerto en sus delitos y pecados, pero nos resucitó el espíritu. Y el espíritu, mire, en él estaba la vida y la vida era la luz. Entonces nos da vida en el espíritu y nos hace luz. Qué interesante, ¿verdad? Ahora podríamos nosotros ver que la luz se tiene que empezar a dimensionar en nosotros. Está diciendo que nuestros ojos sean abiertos a la revelación. ¿Se recuerda usted de Jonatán, que cuando iba sin comer encontró un panal y comió miel? Y que cuando comió miel se le abrieron sus ojos. O sea, tuvo revelación. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que nuestros ojos se abran por la revelación. Porque dice la Biblia en Mateo 6:23. Mire qué bueno esto. Pero si tu ojo está malo, o sea, no tiene revelación, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Entonces el cristiano tiene que entrarle a una dimensión en que la luz le trae revelación. Por eso yo insisto en que el evangelio no es una religión que la aprendemos de los hombres. A mí no me enviaron a enseñarle religión, a mí me enviaron a predicarle el evangelio, para que por el conocimiento de la palabra le venga revelación. Revelación. Y que a usted se le revele. El apóstol Pablo dice: a mí nadie me enseñó el evangelio, a mí me fue dado por revelación. Por eso cuando él ministra la Santa Cena está diciendo: lo mismo que yo recibí del Señor, en 1 Corintios 11:23, lo mismo que yo recibí del Señor, esto les he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado tomó pan. O sea, él recibió por revelación el asunto. Entonces mire, mucho cristiano que no dimensiona el proceso para llegar a la luz, para ver tu luz, como dice, a Cristo, no puede crecer en una estatura, porque va a tener un evangelio memorístico, va a tener un conocimiento, pero no una revelación. Y cuando se tiene un conocimiento, no hay dimensión de cristiano, más bien se vuelve cabezón.
Y lo que necesita es revelación para entender y caminar conforme al Evangelio. Yo recuerdo que, ¿se recuerda usted de Jesse cuando están con Eliseo y los van persiguiendo en un cerro, ¿verdad? ¿Se recuerda? Y que dice, mire mi señor, ¿cuántos vienen contra nosotros? Nos van a terminar. Y él le dice, son más los que están con nosotros. ¿Dónde están? No los miro, decía. Y tenía razón, porque no tenía la revelación. Entonces viene Eliseo y le dice, yo creo que eso está en segundo libro de Reyes, en capítulo 6, verso 15 en adelante. Entonces viene Eliseo y le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. El verso 16 también está, y el verso 17 para los que toman nota. Aquí ya lo encontré. Dice el verso 16, Eliseo oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado, miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces miren, ¿qué necesitan? Revelación. Porque la luz no lo va a llevar a usted solamente para habitar en la claridad, no, para que se le revelen los misterios, las cosas que han estado ocultas se pueden revelar y le puede mostrar el Señor la dimensión tan grande. Entonces mire, pues retomemos un poquito, y no importa que yo me quede a la tercera parte del tema, pero quisiera dejarle bien marcadito esto. ¿Cómo le dije que eran los del atrio? Iluminados, ¿verdad? Miremos Esdras capítulo 9, verso 8. Pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine, ¿qué dice? Nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Dónde están los iluminados? En el atrio. Pero desde ahí empieza un proceso de revelación, porque la fuente de vida está en el lugar santísimo. Por eso el salmista está diciendo, para que me lleve, para que me guíen, tu luz y tu verdad, para que me guíen a la casa. Bueno, ahí ya está en la casa. Ahora dice, para que Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿Dónde está la fuente de vida? En el lugar santísimo. Se sacian de las delicias de tu casa. Está en el lugar santísimo. Sigamos pues. Salmo 34, 6. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Mire, le voy a leer una versión de Nácar Columna. La Biblia Nácar Columna dice, vuélvanse, es lo que está diciendo, volveos todos a Él y seréis iluminados, y vuestros rostros no serán confundidos, dice. Mire, ¿y cómo lo traduce ahí? Distinto, ¿verdad? Eso significa que estaban dándole la espalda al Señor. Hay mucha gente que no está viendo para el lugar santísimo, está viendo hacia afuera, no hacia adentro. Por eso aquí le está hablando a los de, ¿qué le estoy diciendo? Los del atrio. El sacrificio está allá y está viendo para afuera, le están dando la espalda.
Así se entiende ese salmo. Por eso dice, vuélvanse. Por eso dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Le dieron la vuelta para que mirara hacia dónde tenía que caminar. Recibió la luz. Va. Juan 8:12. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ¿dónde hay abundancia de vida, hermano? Bueno. ¿Y quién lo iba a llevar a usted al lugar santísimo? Jesús. Y Jesús es la luz. Por eso el salmista está diciendo, que tu luz me guíe. Que tu luz me guíe. Entonces, siguiendo la luz fue y dice, te vas a encontrar con la vida. Porque es en la luz donde vemos tu luz. Entonces, el que me sigue no andará en tinieblas. Qué tremendo, mire hermano, este verso que encontré aquí, Proverbios 29:13. Dice que el pobre y el opresor tienen esto en común, dice. Mire, estamos hablando del atrio. El Señor da la luz a los ojos de ambos. O sea, no hay justificación para que digan que Dios hace acepción de personas, sino que les da la oportunidad de que puedan voltearse y ver. Filipenses 2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya no está en el atrio. Segunda de Corintios 4:6. Dice, pues Dios me dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces ya estamos hablando que ahí está, ya en el lugar santo, y que está adquiriendo un conocimiento para la iluminación. Hay una revelación. Dios tiene un proceso y quiere que todos entremos al lugar santísimo. Porque cuando en el tiempo de la ley, nadie podía entrar al lugar santísimo, a excepción del sumo sacerdote, una vez al año. Pero Jesús, cuando se constituye en nuestro sumo sacerdote, nos abre acceso como sacerdotes hasta el lugar santísimo. Ya no nos deja en el atrio ni en el lugar santo, nos da chance de poder entrar hasta el lugar santísimo. Es tremendo. Usted se recuerda que Moisés, cuando bajaba del monte, ¿cómo venía Moisés? Con un rostro resplandeciente, dice, que hasta los mismos integrantes de las tribus se postraban, y dice que no podían ver su rostro, y todos le obedecían. Entonces, mire, mucha gente quieren que le obedezca, pero nunca suben al monte. A ver,
¿Cómo decía el salmista? Volvamos al salmo. Que tu luz y tu verdad me guíen a tu monte santo, tu casa, que me lleve a tus moradas, o sea, a tu templo, para que me encuentre yo con el altar y me encuentre con Dios. Entonces este hombre venía y bajaba del monte con una tremenda gloria, hermano. Salía del templo y salía con una tremenda gloria, hermano. Dice que en las tardes salía Moisés alrededor del templo a saludar al pueblo, y salía al pueblo para verlo por la gloria que tenía. Cuando se habla de la iglesia en el tiempo de su arrebatamiento, allá en Cantares capítulo 6 verso 10, mire lo que dice: ¿quién es esta que se asoma como el alba? Como decía Proverbios, que la luz del justo es como la luz de la aurora, la luz del alba. ¿Quién es esta que se asoma como el alba? Hermosa como luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados. ¿A qué le dije que era la luz? Era un estandarte, una bandera. Entonces mire, quiere decir que la iglesia necesita que esté compuesta por cristianos que llegan a ser luz del lugar santísimo. Ya no de los que están en el atrio, ya no de los que están en el lugar santo, sino cristianos del lugar santísimo. Se recuerda que cuando estaban apedreando a Esteban, ¿qué fue lo que vieron ellos? Un resplandor en el rostro de Esteban, y lo vieron como un ángel, dice. Esdras 9:8 dice: pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. ¿A quiénes entonces? A los que son esclavos. Cuando se habla de servidumbre, se habla de esclavos del mundo. Entonces ilumina a los que están esclavizados. Según Proverbios 34:6, dice que Él alumbra o ilumina aún a los que no se han vuelto a sus caminos. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ilumina, esa es iluminación. 119, Salmo 119, verso 130. La exposición de tu palabra se imparte luz. ¿A quiénes ilumina esa luz? A los sencillos, a los simples. Según 2 Corintios 4:6, también ilumina a los que están en tinieblas. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, mire, que de las tinieblas resplandecerá la luz. Entonces, ilumina a los que están en tinieblas. Efesios 1:18. Ilumina a los faltos de entendimiento. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. Mire, pues se lo voy a retomar acá. Ahí está en el atrio.
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón. ¿De qué color son los ojos de su corazón? Tiene ojos el corazón, dice. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué era lo que estábamos viendo en aquel salmo que decíamos? En tu casa hay abundancia de delicias. Entonces le está diciendo, para que se ilumine y ustedes puedan ver que ir a la casa y entrar hasta el lugar santísimo, van a encontrar la fuente de vida, van a encontrar la fuente de las delicias, van a encontrar las riquezas de la gloria, van a encontrar la herencia de los santos. Ahora, hay mucha gente que después de haber sido iluminado en el atrio tiene muchos padecimientos, hermano. Y que mucha gente allá en el atrio dice, hermano, estaba mejor antes que ahora. Me iba mejor antes que no era cristiano que ahora que soy cristiano. Hebreos 10:32, para su consuelo. Recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ¿qué dice? Soportasteis una gran lucha de padecimientos. Quizá antes de ser iluminado y vivificado no le atinaba porque estaba muerto, ¿verdad? Sí, pero cuando ya fue iluminado se empezó a dar cuenta de lo que había a su alrededor. Entonces vio que todo era clavo, todo era problema, y que tenía que salir de ahí donde lo estaban iluminando para avanzar al lugar santo y avanzar al lugar santísimo. Por eso a mí me llama la atención el hecho de lo que el salmista dice: que tu luz y tu verdad me guíen hasta tu morada, a tu santo monte, a tus moradas, para que yo me encuentre con el altar, me encuentre con Dios y pueda entregar la alabanza al Dios mío. Juan 8:12. Mire, pues ahora ya vimos de los iluminados, veamos un poquito los portadores de luz. Lugar santo. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá, la porta, pero todavía no es luz. Entonces mire, ¿cuándo empieza a aportar la luz? Porque los padecimientos de hoy son testimonio de mañana. Cuando usted ya ha pasado por padecimientos, porta luz, porque puede hablar de su experiencia, de su testimonio, de lo que Dios puede hacer. Entonces ya prueba el don celestial. Ya le dan Espíritu Santo porque le entregan aceite para que sea luz. Ya tiene revelación para seguir al Señor, porque esa luz lo va a llevar hasta el lugar santísimo. Es Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús dice de esta manera, que nosotros nos acerquemos confiadamente, está en Hebreos, confiadamente al trono de la gracia. Qué tremendo. Y el trono de la gracia es el lugar santísimo. Ahí está el asiento de la misericordia. Y es ahí donde se revela la plenitud de la luz. Pero mientras, necesitamos portar la luz. ¿Quiénes portan la luz? Aquellos que dicen, mire, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se recuerda? Aquel que le dijo: déjame que yo vaya a enterrar a mi familiar y ya te sigo. No, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Para poder seguir a Jesús, para poder seguir la luz, muchas veces nos tenemos que despojar de muchas cosas materiales, de muchas afecciones sentimentales, emocionales, para poderlo seguir hasta el lugar santísimo. A veces queremos ser portadores de luz. Al ser iluminados queremos ser portadores de luz, pero no damos la talla. Entonces mire, había un hombre que había sido iluminado y se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Marcos 10:21. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, fíjese que lo amó. Una cosa te falta, le dijo. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Lo hizo? Mucha gente tiene problema con los bienes materiales, hermano. Ese es un problema. Seguir a Jesús es ponerle importancia a lo celestial. Pues por eso le está diciendo acá: véndelo, haz esto y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cuáles son las formas de hacer tesoros en el cielo? Que lo que hacemos material y le añadimos fe, se vuelve espiritual, y eso espiritual abre lo celestial. Ahora, es bien importante que nosotros visualicemos que no es como lo están planteando mucha gente. Venga por su milagro, solo una ofrendita. Vamos a orar. Ya cuando usted llega y dice: venga pues una su ofrendita, y ya con eso vamos a orar por usted. No, que se dejen de cuentos. La Biblia dice: de regalado lo recibieron, de regalado hay que darlo. ¿Cierto o no es cierto? Como dijo la chimoltrufa: ¿tengo o no tengo razón? No se puede cobrar. Ay, Dios. El asunto es que ya aquí empiezan a exigirle más al que está caminando hacia el altar. Le vuelvo a retomar. Como decía el Salmo: que tu luz y tu verdad me guíen. No. Entonces dice: para llegar hasta el lugar santísimo, Mateo 10:38. Todavía para llegar al lugar santo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso implica que debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Lo que Pablo decía: si vivo, para Cristo vivo; si muero, para Cristo muero. Viva o muero, de Cristo soy, dijo. Ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí. Miremos algunos en lugar de agarrar para el lugar donde está la luz, agarran para otro lado. ¿Cuántos se quedaron hoy en su casa? Ok, mire, en lugar de ir al monte, Juan 7:53. Veamos a Jesús. Y cada uno se fue a su casa. Mire el verso siguiente. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué es lo más común que hacen los portadores de la luz? Se van a su casa. Pero los que somos luz, vamos a la casa del Señor. Oiga la dimensión que le estoy diciendo. Los portadores de luz se van a su casa o se quedan en su casa, pero los que son luz van al monte del Señor. Mire, hay otro aquí.
Génesis 13:12. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. ¿Quién era el que tenía la promesa ahí y la bendición? Ajá. ¿Quién era el que tenía la fuente? Ajá. Entonces el que no ha entendido la promesa y la fuente se va alejando cada día. Se va alejando cada día. Cada día. No va, como vio que ahí donde le había dejado a su tío era puro pedregal, arena, diría, pobre mi tío, aquí se le van a morir las vacas, pero de todas maneras yo vi el Valle del Jordán y me voy al Valle del Jordán. Pero Dios, hermano, hace cosas extraordinarias, hermano. Entonces la luz nos guía a su luz. Mire, salud. Dice Génesis 33:16. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. ¿Sabe qué significa Seir? Pequeñez. Pequeñeces, pasto pequeño. Velludo, velludo. Pelillo le dicen también, ¿verdad? Pelillo. Entonces, aquel mismo día regresó por su camino a las pequeñeces. Entonces, el que no tiene la revelación, no tiene la bendición. Y el que no tiene la bendición, anda en pequeñeces. Y en el verso 17, Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso el lugar se le llamó el nombre de Sucot, o sea, cabañas. No es de Zacapa, ¿verdad? Pero sí, cabañas, ¿verdad? Y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa. ¿Para dónde agarró Esaú? A las pequeñeces. En cambio aquel fue a edificar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 34. Dice que Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Mire, ¿por qué Samuel se fue a Ramá? Porque en Ramá tenía un altar para el Señor. Pero Saúl se fue a su casa. Hay una gran diferencia, que el que tiene la luz, tiene la revelación, busca el monte, busca la casa del Señor. El que no busca lo que quiere, se queda en su casa. Por eso se necesitan cristianos bajo la revelación de la luz. Mire, primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 22. Veamos las parejitas esas, ¿verdad? Me gustó, por eso lo puse. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa otra vez. Pero David y sus hombres subieron al refugio. No, usted le dice al Señor, dulce refugio. Los cristianos que somos luz buscamos el refugio. No nos quedamos en la casa. Oh. Bueno, no le voy a decir donde se pelea Marcos, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Mejor sí, ¿verdad?
Hechos 15:39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro, dice, o sea, Pablo y Bernabé. Y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y en el verso 40, mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, dice. Miren cuál fue el problema ahí. Marcos dijo: yo no me quiero ir a pie con Pablo, dijo, porque Pablo iba en un camino de a pie. Mejor me voy en barco, dijo. Mucho cristiano a veces busca lo más cómodo. Y Pablo se enojó porque se quería llevar a Marcos, hermano. Y Marcos lo que quería era algo cómodo. Bueno, ya le hablé un poco también de la elección. Mientras la luz no se le revele y la verdad no le llegue bajo revelación, usted no va a amar el monte del Señor, ni va a amar la casa del Señor, ni va a amar el altar, ni va a amar la presencia del Señor. Lo que le quiero decir con este tema que le puse, la luz, es que yo no quiero que usted se quede, ni el Señor quiere que usted se quede solamente iluminado, ni solamente que sea un portador de la luz, sino que venga a ser luz. Luz. Y que tenga buena revelación. Buena revelación. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Así dice Mateo 8:1. Mire, hermano, cuando el Señor descendió del monte, después de su encuentro con el Señor, ¿sabe qué pasó ahí? Se recuerda las bienaventuranzas. Dio los mandamientos del Hijo, enseñó los parámetros para orar sin hipocresía, anuncia a los falsos ministros, anuncia que se debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, cuando la gente va al monte, o sea, va a la casa del Señor, tiene palabra con la cual tiene que compartir. Pero si la gente no va al monte, no entiende. Cuando se habla del monte, se habla del lugar donde está la casa del Señor. Si no va a la iglesia, pues, ¿de qué palabra va a hablar? Lo más que puede hacer es hablar de la gente, mal de la gente. Es mejor que lleve una revelación, una luz. Usted no recuerda que cuando usted se convirtió al Señor no quería que pararan los cultos de la semana. Apocalipsis 2:5, y ahí lo dejamos. Dios sí se quedó en la casa. Que en lugar de ir a la casa del Señor, se quedó en la casa. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Qué le dije al candelero? Le van a quitar la oportunidad de que porte la luz y se va a quedar entre los iluminados allá afuera. Ni siquiera quiero que se quede con los iluminados allá afuera, ni siquiera quiero que se quede como portador de luz. Quiero que usted sea la luz. Eso es el deseo de Dios, que usted sea luz. Entonces, pero no venga con un cuento místico, decir: yo soy luz, ahora somos luz. No, métase al proceso y lea el Salmo para que la luz y la verdad lo guíen, lo lleven al monte santo, lo lleven a su morada, lo lleven. Entonces se puede usted encontrar con el altar, y cuando tenga altar se va a encontrar con Dios, y cuando se encuentre con Dios va a tener una genuina alabanza al Dios suyo. Hoy hablamos de un elemento. Voy a ver cuándo le enseño el otro elemento. ¿Cuál me falta? La verdad. No son conceptos,
es una persona. La luz es Jesús, la verdad es Jesús. Entonces es como que Él lo agarre de la mano desde allá donde lo iluminan y se lo lleve hasta el lugar santísimo, para que me guíen, para que abran mis ojos y que abran los ojos de mi corazón, dice. O sea, que sea sensible a lo que veo. Eso me va a permitir una dimensión gloriosa como cristiano. Y voy a quitarme los estorbos miniatura, como Esaú se fue a las pequeñeces. Mucha gente agarra así como Esaú hacia las pequeñeces, enredado en pequeñeces, cuando la gloria y la bendición del Señor es tan grande y maravillosa.